Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú crees esto, que vienen muchas bendiciones, escribe hecho está en los comentarios de este video. Te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar muy cordialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial y decirte que te llevo siempre en mi corazón, en mis oraciones y que te quiero muchísimo. Te están diciendo las hadas que algo precioso nacerá de todo esto. Bueno, cualquier situación, por muy grave, por muy delicada que sea en tu vida, vislumbra algo mejor para tu vida, ya que de esa manera tú comienzas a cambiar tu realidad. Piensa en algo diferente. Te recomiendo mucho la técnica de las tijeras de podar de Neville Goddard. Están en YouTube, en Google, búscala. Bueno, y cambia tu realidad, por favor. Que tienes todas las armas para poder hacerlo. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bien lo puedes hacer. Yo cambio mi realidad aquí y ahora, pero hazlo en verdad. Vamos ahora a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy acerca de qué siente por ti tu persona especial. Vamos a ver qué es lo que realmente siente ese personaje por ti. Es una persona que te ama, es una persona que te quiere realmente. Es un amor que ha avanzado poco a poco hacia ti. Un amor que al principio tal vez esta persona no creía mucho, no esperaba mucho, como que no creía que se podía enamorar de una persona, como que de tus cualidades, pero mira, te comenzó a conocer, te comenzó a ver y se comenzó a dar cuenta que debajo de esta locura que es Libra, hay un personaje totalmente maravilloso, alguien totalmente encantador, porque tú como Libra eres encantador. Cuando lo quieres ser, lo eres. Y si no, pues eres todo lo contrario. Bueno, es una persona que está enfrentando a otras personas por estar contigo. Hay personas alrededor de ustedes que no quieren que ustedes dos estén juntos, pero esta persona te está defendiendo a ti a capa y espada. Está diciendo, no, él o ella es un príncipe, una princesa, una persona con la cual voy a ganar muchas cosas, no solamente en la cuestión emocional, sino que es una persona echada para adelante, es una persona trabajadora y es una persona que me sabe respetar, que me sabe hacer sentir como un príncipe, como una princesa, me tiene bien, tenemos sueños, tenemos proyectos. Bueno, hay personas que no creen en eso, hay personas que no creen que tú puedas ser así de esa manera, pero tu persona especial sí lo cree. Se tardó un poquito de tiempo en creerlo, se tardó un poquito de tiempo en darse cuenta de que realmente te ama, pero bueno, te ama con el corazón, te ama con todo lo que es él o ella y quiere lograrlo todo, absolutamente todo contigo. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano. Y luego vemos a ver qué me les aconsejan sus guías espirituales. Bueno, nada es coincidencia en esta vida. Bueno, volvió a salir el mismo rey de bastos, el mismo rey de varas, como suelen decir en algunas partes. Esto me habla acerca de la madurez de la relación de ustedes. Esto me habla acerca de que la relación de ustedes va a superar dudas, va a superar todas estas cuestiones que se les presentan a ustedes alrededor. Bueno, porque al parecer tú ya has tomado la decisión y también tu persona especial también ha tomado la decisión de hacer algo serio, ya, de hacer algo serio, de confiar en ti y tú también de confiar en tu persona especial. Viene una época bonita, una época muy buena de planear, ya, de disfrutar, de enamorarse, sí, o de viajar, de hacer empresa juntos, de correr juntos, de hacer absolutamente todo juntos y se les va a dar definitivamente, porque la verdad es que al parecer ustedes dos estaban esperando el uno al otro, estaban esperando encontrar una persona con las características que ustedes tienen y tú también estabas esperando encontrar una persona de las características que tu persona especial tiene en este momento, en este instante.
Bueno, mira, viene algo totalmente espectacular para ustedes. Vamos a sacar otras dos cartitas para, no, o sea, definitivamente, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? El crecimiento, la fortuna para ustedes, ¿qué es lo que representa esta carta? Esta carta me habla acerca de tu salud física y la salud física de tu persona especial. En ese punto sí tienen que tener cuidado. Bueno, cuidarse, sí, apapáchense mucho, ámense mucho, pero también cuídense físicamente. Aliméntense bien, hagan algún deporte, diviértanse, también dense su tiempo, su espacio individual, ¿ya? No todo puede ser las 24 horas del día pegados el uno del otro, ¿no? Sino que también deben tener su verdadero espacio. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy para la relación que ustedes tienen. Es una relación bonita, es una relación muy muy buena, pero no está de más recibir consejos y guía de nuestros guías espirituales. Mira, te dice que la lucha te hará próspero. Bueno, no pienses que porque tu persona especial ya te ama, te quiere, tú tengas que bajar la guardia. No te digo que te vayas a volver paranoico, paranoica con la situación, no, sino que los detalles es lo que va a hacer de esta relación algo espectacular, inclusive algo envidiable para otras personas. Son esos detalles, el día a día, que la flor, que la cartita, que la canción, que el desayuno, que la cena, que ese regalito, que esté por acá. Bueno, todas esas cosas que van a hacer que la relación de ustedes sea eso que ustedes siempre han querido, eso que ustedes siempre han deseado. Bueno, la verdad es que eso les va a ayudar a ustedes a crecer y a reafirmarse como pareja, que es lo más importante. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Otra cartita a ti el día de hoy. Dice: la razón alumbrará tu día, tu vida. Bueno, tengan mucho en presente una cosa. Listo, muy bonito el amor, muy bonito todo lo que están viviendo, pero también tienen que ser razonables con todo lo que hagan y todo lo que digan. Bueno, la confianza sí, espectacular, disfruten ese amor al 100%. Bueno, pero también tienen que ser razonables y poner sus límites el uno y el otro. No te digo que no te entregues, que no se amen, no, sino que hay que ser razonables también y pensar en la realidad de las cosas y en la realidad de la vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me hablan acerca de que la verdad es que esas personas que se están queriendo interponer entre ustedes dos son personas que los van a molestar bastante, bastante, bastante. Pero al contrario de separarlos, esto va a ser algo que a ustedes los va a terminar de unir. Ya, el hecho de que los estén atacando, de que ustedes se defiendan, tú defiendes a tu persona especial, él o ella te defiende a ti, eso va a ser el efecto contrario de lo que esas personas quieren. Sí, les van a causar mucho dolor, muchas lágrimas, porque van a ser personas que ustedes estimen mucho, pero esto los va a unir a ustedes a la larga. Estas dos cartas me hablan de mucha tristeza, de mucha congoja, de muchas tristezas. No, mira, tú ya cuentas con una persona totalmente maravillosa a tu lado. Tú cuentas con una persona maravillosa que te va a apoyar, que te va a querer, que va a ser como te digo, no tu guía, sino tu compañero. Bueno, tu compañero, tu complemento, eh, todo lo que tú siempre has querido tener en tu vida. Si se ven muy tristes, si ven que la tristeza les dura, diga usted, más de 4 semanas, entonces por favor busquen ayuda profesional, pero apóyense. Listo, ver llorar a la otra persona, prestarle su hombro, pero tampoco te sientes a llorar con él, con ella. Dile: bueno, vamos a salir adelante de esto, vamos a tomarnos un café, o vamos a nadar, o vamos al mar, o vamos al río, o vamos a la playa, bueno, a lo que sea, o vamos a vernos una película, o vamos a hacer el amor, cualquiera de estas cosas, pero no permitan que la depresión los vaya a llevar a un estado que la verdad va a ser bastante perjudicial, no solamente para ustedes como personas individuales, sino también para su relación. Te dicen las hadas que vayas a casa por ti. Bueno, este es el momento de buscar no solamente el apoyo entre ustedes, sino también el apoyo en otras personas de su entorno que si están de acuerdo con la relación de ustedes. Este es el momento de visitar a esas personas, de invitarlos a un cafecito, de, ¿cómo te digo?, de estrechar lazos con personas que pueden ser su círculo social, su apoyo social en determinado momento como pareja. Te dicen también que tú te has ganado todo lo bueno que estás viviendo, todo lo espectacular que estás viviendo con esa persona. Tú te lo has porque has luchado, porque te has portado de una buena manera, porque has
pagado karma ya, porque has sido sensible, porque has sido bueno, porque has sido una persona bonita con esas personas que han llegado a ti, aunque no te pagaron bien, pero bueno, ya ves que el universo, Dios, la fuente, como tú lo quieras llamar, te está pagando con esta persona, te está diciendo, mira, aquí es esto, esta persona que tú siempre habías querido, que tú siempre habías soñado, bueno, aquí está para que tú hagas una vida bonita, buena con esa persona. Bueno, si tú quieres declarar algo en los comentarios de este video, bueno, lo puedes hacer. Puedes decir, mi pareja y yo nos convertimos en una fortaleza y nadie nos vence. Bueno, ha sido la lectura para ustedes. Les mando mucho amor, muchas bendiciones y recuerden que los quiero muchísimo, muchísimo. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntando en este momento por su horóscopo y que están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a mis solteritos y solteritas y que también me les viene en un futuro más bien cercano. Bueno, ¿qué me les pasó a mis hijos? ¿Qué me les pasó a mis príncipes y mis princesas? ¿Quién me los engañó? ¿Quién me los embaucó? Bueno, esto es una situación de la cual ustedes salen bien. Es una situación de la cual ustedes, bueno, estas dos cartas, esas situaciones, ustedes salen perfectamente bien de eso, ¿ya? Apóyense en su familia, apóyense en las personas que los quieren, que los estiman, que realmente los aman y sigan adelante con sus vidas, porque la verdad, esto que les pasó ahora, bueno, pasó y ya va a pasar. Bueno, busquen los medios legales para poder resarcirse y seguir adelante. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, el universo te va a recompensar, el universo te va a premiar por aquello que tú has perdido hasta ahora en este momento. Mucho cuidado con la depresión, mucho cuidado con lo que escuchas de otras personas. Verifica que es cierto y no tomes conclusiones a la ligera. El retiro avivará tu corazón, te están diciendo los ángeles. Que te alejes de personas tóxicas y de situaciones tóxicas que no te benefician absolutamente para nada en este instante, en este momento. Por este lado, el tarot egipcio me habla acerca de problemas y dificultades que tú estás teniendo en tu trabajo o en tu empresa para poderlo mantener o llevarlo adelante en tu vida. Bueno, te están diciendo que es momento de limpias, es momento de baños, es momento de hacerte algún tipo de ritual para mejorar tu suerte en cuestión económica o de tu trabajo. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Que perdones, especialmente a ti mismo, a ti misma. Perdónate, ya no te acuses, más bien rectifica lo que tengas que rectificar y en la medida que tú puedas, perdona a las demás personas, a tu paso, a tu ritmo. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome en este instante por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a ustedes en la situación económica. Hay demasiadas cuestiones alrededor de ustedes que los podrían estar haciendo fracasar. Sigue apasionado y apasionada por tu trabajo, por tu empresa, por tu negocio, por tu emprendimiento. Pero por favor, no te me vayas a dejar engañar, no te me vayas a dejar meter los dedos a la boca, como decimos acá en mi país. Lee todo lo que te pongan a firmar, asegúrate bien de lo que te mandan a hacer para que no te vayan a engañar. Vamos a ver qué te dice. Crea los ángeles para dominar tus instintos. Hay personas que te sacan el bloque, que te sacan la piedra. Bueno, te están diciendo los ángeles que te dediques a alguna actividad lúdica para controlar esto. También podría ser algún deporte, bailar, gritar, correr, lo que tú quieras, ¿ya? Y el tarot egipcio te dice que tengas mucho cuidado con falsos amigos. Estos falsos amigos podrían hacerte estar perdiendo tu dinero, te podrían estar haciendo lo que te digo, firmar cosas o hacer cosas que te podrían estar haciendo perder bastante dinero. Entonces ten muchísimo cuidado con esta situación. Y las hadas te dicen que tú eres capaz de pintar un sol en tu cielo. Bueno, tienes que creer más en ti, en tu capacidad creadora. Créelo, ¿ya? Que ya sabes que el que lo cree, lo crea. Y hace su destino de lo que él o ella quiere. Si tú quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Lo que yo creo en mi vida, lo que yo crea en mi vida es lo que yo creo en mi realidad. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.